Gloria a Dios, bienvenidos, que Dios les bendiga muchísimo. ¿Sí? Esta es una mañana de transformación y de cambios. Amén. Si usted cree que el Señor puede cambiar esta mañana, amén, creemos. ¿Sí? Esta mañana nos ha tocado un pasaje que tiene que ver con Marcos capítulo número 4, versículo número 21 en adelante, ¿sí? Donde de la palabra del Señor parece una palabra conocida, pero esta mañana el Señor tiene su enfoque, ¿sí? Un enfoque, y lo que este tiempo va a ocurrir es que van a producirse cambios, esos cambios donde usted no piensa que el Señor quiere cambiarlo, quiere llevarlo a una transformación. En el versículo 21 dice lo siguiente: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, esta mañana al hablar esta palabra te pido sabiduría, te pido revelación, palabra profética. Te pido esta mañana, Señor, que se accione, Señor, el milagro de nacer a la vida del Espíritu, y que se accione, Señor, esta mañana lo que en el reino está preparado para que muchas personas entren a lo nuevo, a lo diferente, porque tú tienes preparado esta mañana lo diferente. Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Oramos, Señor, con fe y confianza en lo que tú haces, en lo que tú vas a hacer en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el enfoque de hoy, ¿sí?, tiene que ver con esto, con el enfoque de las tormentas y el enfoque de la fe. Bueno, y el título es Pasemos al otro lado.
pasemos al otro lado. Todo se complicó con esta frase. Ahí empezó toda la complejidad. ¿Vieron ustedes, no? Pasemos al otro lado. Por eso esta mañana yo creo que el Señor está en medio de nosotros para llamarnos a algo que es hacer un cambio muy grande. ¿Sí? El cambio es muy grande. Así que esta mañana, cuando terminemos acá, ¿sí? Nosotros como pastores de la iglesia nos vamos a colocar acá y ustedes van a venir a orar por nosotros. Bueno, hoy cuando terminemos, ya le aviso, ¿no? Para que usted no piense que voy a predicar para ministrarlos a ustedes. Aleluya, ¿no? Qué complejidad, ¿no? ¿Ustedes qué esperaban? No siempre están acostumbrados a lo otro y dicen, bueno, ¿no? Pero esta mañana vamos a cambiar, porque vamos a pasar al otro lado. No, pues siempre estamos diciendo que vamos a pasar al otro lado, que pasamos al otro lado, pero siempre estamos donde mismo. Esta mañana ya les aviso, ya vamos a cambiar. Bueno, una de las cosas básicas de la vida cristiana, ¿sí? Son tres cosas, dice el apóstol Pablo, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Hoy no vamos a hablar del amor ni vamos a hablar de la esperanza. Vamos a hablar de la fe. ¿Sí? La fe. ¿Sí? Dice la Biblia, cuando las cosas se tienen, ya no se tiene ni esperanza ni fe. Ya la tiene. Aleluya. No, yo creo, ustedes me entienden lo que digo, ¿no? O sea, cuando usted tiene ya algo, ya no necesita ni fe ni esperanza. Pues ya lo tiene. Bueno, ¿qué necesita para convivir con lo que tiene? Amor. Bueno, la mayoría de nosotros, ¿sí? Necesitamos entender cómo el Señor nos ha ido llevando, para dónde nos lleva, ¿sí? Cómo nos lleva, hacia dónde nos está llevando el Señor, hacia dónde, por qué nos ha traído hasta acá, por qué nos condujo hasta acá, de qué se ha tratado nuestra vida. Bueno, y en todo el capítulo número 4 y en todo, desde el versículo 21, voy a evitar extenderme hacia adelante o hacia atrás para no meternos en tanto detalle esta mañana, ya que veo que hoy seguramente tienen preparado un asado para el pastor y todo lo demás. Bueno, me han preparado, entonces, bueno, no me quiero perder ese asado, ¿no? Bueno, quería, antes de predicar, contarles algunas cosas y decirle por qué nosotros somos como somos. Cuando nosotros nos casamos, ¿sí? Con Silvia, una de las cosas que hicimos, entre paréntesis, pero no se preocupe que no me olvido el mensaje. Cuando nos casamos, ¿sí? Nosotros cometimos dos locuras. No, dos locuras. La primera locura fue ir de luna de miel a la casa de mi mamá. Bueno, eso fue una cosa, ¿no? Una locura total, ¿no? No sé quién lo haría. La segunda locura, ¿sí? ¿No? Fue la segunda locura que cometimos fue que cuando estábamos en la luna de miel, que se suponía que estábamos en luna de miel y que queríamos salir, que queríamos andar, bueno, y todo lo demás, me invitaron a mí a dar un seminario sobre evangelismo y con Silvia aceptamos, ¿no? Así que nuestra luna de miel era en la casa de mi mamá y predicando el evangelio en las calles. Estuvimos como 3 días de seminario, ¿no? Así que salimos a las plazas, evangelizamos, ¿no? Y estábamos, y casi me llevan preso. O sea, el predicador de fondo era yo y me salvé porque la policía detuvo a los otros hermanos antes de que yo subiera, ¿sí? Así que fue la única razón por la que no me llevaron preso a mí, ¿sí? O sea que los demás hermanos estaban haciendo todo, como habíamos hecho todo el trabajo, ellos preparaban todo el ambiente para que nosotros pudiéramos predicar, o sea, terminar de predicar y hacer la invitación a la gente. Así que yo me salvé por eso, si no hubiera estado preso en la luna de miel por predicar el evangelio. Bueno, quiero decirle esto, ¿no? Y quiero decirle que
cuando yo acepté el llamado del Señor al ministerio, ese primer año, ¿sí? Justo mi día de cumpleaños, ¿sí? El pastor me había invitado a predicar, así que yo le dije que sí, ¿no? Y encima que le dije que sí, mis amigos querían salir a tomar algo, yo los invité para la iglesia, ¿no? Y así que yo celebré el cumpleaños predicando, y para mí fue el mejor cumpleaños de mi vida. Así que como usted se dará cuenta, tenemos un fanatismo por el Señor. ¿Está bien? O sea, yo prefiero, si tengo que celebrar algo, quiero celebrarlo acá. ¿Amén? Yo sé que es raro lo que yo le digo, somos medio raros, así que por eso que usted, si usted escuchó esta mañana, porque quiero explicarle a algunos hermanos, le explico por qué, por ejemplo, ni nos acordamos que es el Día del Padre. Pero no nos acordamos porque estamos entusiasmados con otras cosas. Bueno, ni nos acordamos, o sea, quiero decir esto, ¿no? Yo sé que para usted es valioso, ¿sí? Porque, bueno, es valioso porque no sé de dónde salió que era valioso, pero bueno, es valioso, ¿no? No sé, ¿usted alguna vez se puso a explicar, ¿no? ¿Por qué celebramos el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Amigo, el Día, no sé, ¿no? O sea, es interesante, pero no sé, ¿quién dijo que había que celebrarlo? ¿No? ¿Y cómo somos tan obedientes para esas cosas y desobedientes para otras que son obvias? Bueno, aleluya, ¿no? Estamos en la prédica. Ah, Señor, ¿no? Yo la verdad, quiero decir esto para que usted entienda por qué, ¿no? Qué nos ha pasado en nuestra vida. Nuestra vida tiene que ver con el Señor, tiene que ver con estas cosas. Y no es que, yo vuelvo a aclarar lo mismo, no es que yo no miro una película, no miro un partido de fútbol, no miro algo, no, pero me olvido, ¿sí? Me olvido porque el Señor es importante y queremos amar al Señor y estamos enloquecidos, ¿está bien? Así que, si usted va a seguir en la congregación, usted tiene que saber cómo somos y de qué estamos hechos, ¿amén? Aleluya, ¿sí? Así que por eso mismo ni nos acordamos, hay cosas que no las celebramos, y no es que no la queremos celebrar, no ocupa mucho tiempo, ¿no? Yo por mí hay cosas que ni siquiera las consideraría, si fuera por mí. Gracias a Dios tengo a mi señora, a mis hijas, ¿no? Que bueno, que ellas, ¿no? Así que estamos delante del Señor. Bueno, ¿cómo funciona esto? Usted dirá, ¿qué tiene que ver lo que el pastor nos ha contado con el mensaje? Ahora va a empezar a predicar y va a decir otra cosa. No, voy a decir exactamente lo mismo, ¿sí? Pues tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con esta decisión que cantábamos. He decidido seguir a Cristo, ¿sí? No vuelvo atrás, ¿sí? No vuelvo atrás por nada, ¿sí? No vuelvo atrás, ¿no? Alguien dice, no vuelvo atrás ni para tomar impulso, ¿no? ¿No? Estamos en un tiempo, ¿no? Muy difícil, en una hora muy difícil para el mundo y una hora muy difícil para la iglesia. Pero nosotros necesitamos entender cómo Dios funciona, cómo Dios nos ha llamado. Bueno, y quería empezar con estos versículos anteriores. Me voy a concentrar en la tormenta, ¿sí? Recuerden esto, nos vamos a concentrar en la tormenta. Pero la tormenta básicamente tiene que ver con los discípulos, ¿sí? Tiene que ver con los discípulos. Una de las cosas que dice acá es que dice, ¿se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? O sea, nadie va a encender semejante, ¿no? Aparato acá que da luz y lo va a poner acá abajo, ¿no? Y va a ponerse contento y va a decir, hemos encendido una tremenda luz y la pusimos acá abajo, ¿no? Eso es lo que significa esto. Dice, nadie hace eso, sino, dice, no es para ponerla en el candelero, ¿no? En el candelero, para eso es la luz, para ponerla en el candelero. O sea, el reino de Dios, y como el Señor viene hablando del reino de Dios, y ponga atención a esto, el Señor viene hablando del reino de Dios. El reino de Dios, ¿sí? Es una luz que alumbra toda oscuridad. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decirle el Señor a ellos? Hermanos, discípulos, la luz no se va a colocar
para esconderse, la vamos a colocar para aclarar todas las oscuridades. ¿Sí? O sea, para eso es la luz, para aclarar las oscuridades. La luz, ¿no?, nos va a decir, cuando dice no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Sí? Quiero decir, no es que yo tengo cosas ocultas y las puedo seguir ocultando. Frente a la luz no las puedo ocultar más. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dice el Señor en el fondo? La luz no es selectiva. La luz no selecciona dónde alumbrar. La luz alumbra, ¿sí?, y descubre. ¿Sí? Donde hay oscuridad, la luz descubre. Así que no hay forma de escaparse de la luz. Por eso que el conflicto grande viene a nuestra vida cuando queremos escondernos. ¿Sí? Así que la luz lo va a aclarar todo, no es selectiva. En el versículo 23 nos va a decir que el reino de Dios tiene que ver con el oído. ¿Sí? El reino de Dios tiene que ver con el oído. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y el que no tiene oídos para no oír, no oiga. ¿Escuchó bien, no? Bueno, el que no tiene oídos para oír, no oiga. Se dirá, pero escúcheme, pastor, el Señor quiere que todos oigan. ¿Sí? El Señor quiere que todos oigan. Pero dice el versículo, capítulo 4, versículo 12, dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ese pasaje a mí me tiene enredado. ¿Cómo? El Señor no exactamente. Así que cuando usted se le abre el oído esta mañana, hay algo en usted de Dios, no lo pierda. Algo, usted tiene una luz pequeñita, un oído chiquito, usted dice, algo oigo, algo entiendo, no lo pierda. ¿Se acuerdan ustedes que en Apocalipsis también habla de eso? Retén lo que tienes, que nadie te lo quite. ¿Sí? Y cuando dice nadie te lo quite, por supuesto, alguien me puede entusiasmar con el mundo, con algo que se me va, lo poco que he entendido y que he oído, alguien me lo va a quitar, ¿sí?, si yo hago caso a otra cosa. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Mirad lo que oís, ¿no? Porque con la medida con que medís os será medido. O sea, todo tiene que ver con un oír. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que finalmente es la clave. La palabra me da oídos, y cuando yo oigo tengo fe. Bueno, recuerden este proceso, porque es el proceso de Pablo y el proceso del Señor. Recuerden que el Señor está hablando antes de la parábola del sembrador, y el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Quién es la semilla? La palabra de Dios. Entonces, la palabra, cuando yo la oigo, me da oídos, y cuando tengo oídos para oír, se produce la fe. Así que si usted esta mañana dice, yo tengo un problema de fe, tiene un problema de palabra. Vamos a los comienzos. O sea, ¿dónde está el problema? En la palabra, no está en el oído. El Señor es como que nos va llevando para que nosotros entendamos. ¿Y cómo nosotros medimos? ¿A qué se refiere esto de medir? Medir el oír. No quiero oír tanto, regulo. Cuando yo regulo, se me regula. Hay gente que piensa que yo puedo regular el oír, y digo, bueno, hasta acá no más.
porque esto ya es demasiado, entonces regulo el oído. Cuando yo regulo el oído, se me regula ¿qué cosa? La revelación. Y cuando se regula la revelación de la palabra, ¿qué se produce? Un problema de fe. Y si tengo un problema de fe, tengo un problema en todas las cosas. O sea que tengo que tener entonces un cuidado sumo con lo que estoy oyendo, ustedes y yo, porque mi problema de fe es un problema de palabra, y el problema de palabra es un problema de oído, y el oído tal vez yo lo quise regular y dice esto no, y lo regulé, ¿no? Y miren ustedes, cuando uno no sabe cómo funciona un aparato, ¿viste? Dice, bueno, vamos a regularlo un poquitito, y lo hiciste así y se te fue todo y no se te cerró todo. Bueno, algo así es lo que pasa, ¿sí? Tenga cuidado con esa regulación, porque el Señor está llamando a algo diferente. Fíjense, dice la palabra, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pensando en esto de la regulación, ¿sí? Porque hay personas que piensan que tienen, pero le regularon a Dios. ¿Se acuerdan ustedes también en Apocalipsis, en las 7 iglesias? Dice, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, la iglesia le reguló a Dios, y Dios ¿qué hace? Le regula a la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros no podemos regular la revelación, no la debemos regular, porque si regulamos y no actuamos conforme a la revelación, esto que le conté de Silvia, esto que le conté del llamado, esto que le conté que yo estoy celebrando mi cumpleaños en la iglesia, no estoy haciendo una tontería, estoy siendo obediente a la revelación que tengo. Si yo soy obediente a la revelación que tengo, ¿qué me va a pasar? Se me va a añadir. Pero si no soy obediente a la revelación que tengo, se me quitará. Y esto no es un invento, ni el Señor está de más. Recuerden, en Apocalipsis también se dice lo mismo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿sí? Entonces, necesitamos actuar conforme lo que el Señor te ha ido mostrando y te ha ido revelando. ¿Cuándo? Yo siempre vuelvo a lo mismo. Cuando fuiste llamado. Cuando fuiste llamado, se te dio una claridad. Ahí empezó la luz. Pero después, con el tiempo, la misma iglesia, los mismos hermanos, las mismas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo los chicos en la iglesia donde yo estaba, ¿no? Los chicos, por ejemplo, iban a jugar al fútbol, y me acuerdo que uno grandote así me dio un coso por acá. ¿Sí? ¿No? Los chicos, y yo decía, claro, digo yo, si este pega, mirá, este predica, Evangelista, mirá, este me dio una, y después de nuevo, ¿no? Otra por otro lado, uno dice, bueno, dice, no, entonces si es así, ¿no? Que empieza tu corazón a qué, que la revelación que te fue dada a vos, recuerda una cosa, la revelación te fue dada a vos, y por lo tanto la responsabilidad es tuya con Dios, ¿sí? Porque uno ¿qué dice? Pero, Señor, pero uno mira, ¿no? Y este otro también, y mira lo que hacen, y mira para dónde van, y mira, pero ellos también viven, y uno empieza a mirar y empieza a perderse. Pero la revelación me fue dada a mí me fue dado un oído, a mí me fue alumbrado, yo soy responsable de esa luz que me fue alumbrada. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. En el versículo 26 al 29, nos va a empezar a mostrar con claridad, ¿sí?, cómo es esto de la semilla que crece. Dice, decía además así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sí? Uno no sabe cómo crece la semilla. Imagínese usted que usted quiere saber cómo crece la semilla.
Bueno, supongamos usted dice, ustedes son niños inquietos, tipo, no sé, no hay ninguno hoy acá, ¿no? Bueno, tipo Felipe, ¿no? Felipito quiere saber cómo crece una semilla, entonces la entierra. Entonces dice, a ver, vamos a ver cómo anda la semilla. La saca, ¿no? Dice, sí, no. La envuelvo a poner. Y al otro día dice, a ver cómo crece. Se levanta la noche y en vez de dejarla, ¿qué hace? La agarra y la toma y la vuelve. La semilla no crece. No hay forma. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos metiéndonos en el proceso donde nosotros no tenemos que hacer nada. Bueno, eso, recuerde esto, es la fe. Cuando usted no puede hacer nada de por medio, ¿qué es lo que hay? Es fe, no hay otra cosa. Entonces, porque es propio de la tierra el crecimiento. Es propio de la tierra el crecimiento. Y eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con el crecimiento propio de la tierra. Y después viene la siega, dice. La siega es la acción externa. Es el tiempo apropiado de recolección que no pudimos producir. Aún hasta el día de hoy no pudimos producir. ¿Por qué? Porque la tierra lo hace por sí misma. Esto nos revela la gracia. ¿Cómo se hacen las cosas? El apóstol Pablo decía, y yo trabajo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí es la que trabaja y la que produce. ¿Quién es? La gracia de Dios. Cuando yo entiendo la producción de la tierra, entiendo el reino. Fíjese, con algo natural yo entiendo el reino. ¿Cómo funciona el reino? Yo no tengo que andar metiéndome en todo lo del reino. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Sembrar y tengo que cosechar. Pero no puedo hacer la producción. Bueno, esto Pablo lo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Bueno, eso implica que hay una gracia de Dios que desarrolla las cosas. Por eso nosotros no nos esforzamos en algo que sabemos que es de Dios. No lo podemos hacer, ¿sí? Yo no puedo producir. ¿Por qué no puedo producir? Porque es de la tierra. O sea, en el reino es de Dios. En el verso 30 al 32, también dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Fíjense ustedes, la acción de sembrar una semilla pequeña, ¿sí?, no es una locura. Porque lo que se va a cosechar o lo que va a salir de esa pequeña semilla, dice, es un crecimiento y se va a hacer mayor de todas las hortalizas y va a echar grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. O sea, el énfasis no es la pequeña semilla. El énfasis es la gran hortaliza que va a salir. Así que la prédica es la siembra por fe. Es una pequeña semilla. ¿Qué va a producir esa pequeña semilla? Una gran hortaliza. Va a producir algo muy grande. Entonces, el énfasis no es la pequeña semilla, es la siembra, es la acción de fe, la que producirá la mayor hortaliza y grandes ramas, y los pájaros pueden venir bajo su sombra. O sea, algo que va a sostener lo demás. Entonces, cuando usted piensa, y yo quiero compararlo esto, y nosotros pensamos como iglesia que nosotros vamos a sostener a otros y vamos a ayudar a otros, estoy pensando como la parábola de la semilla de la mostaza. ¿Me siguen, no? No hay forma que no pase esto, porque esto es el reino de Dios. Amén. O sea, nosotros
No hay forma que a usted no le pase porque es el reino de Dios. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Versículo 35. Bueno, dice que a los discípulos le hablaba conforme a lo que podían oír. Y recuerden a quién les hablaba, les estaba explicando a quién, a los discípulos. Recuerden esto, los discípulos. En el versículo 35 en adelante, ¿sí?, el Señor los va a meter en la prueba de lo que han oído. Ya les explicó varias cosas. Le dijo, miren, remitiéndome solo al versículo 21, hay otras cosas, pero desde el versículo 21, miren, yo soy la luz, el reino de Dios es luz, así que no hay forma de que ustedes no salgan a luz. Esa era la que le decía. Segunda cosa, ustedes tienen que poner atención a lo que oyen, porque yo los voy a medir. Y cuando dice medir, les voy a probar, a ver, ¿oyeron bien? Porque la mayoría de los cristianos pensamos que esto es filosofía, una forma de hacer las cosas, una metodología de hacer cosas y de hacer iglesia, y cuando hacemos iglesia nos ponemos acá, cantamos, tenemos un micrófono, tenemos este lugar, tenemos un salón, juntamos gente, y eso es la iglesia. Y quiero decirle, no, eso así no es. Vas a ser medido, y lo peor es que vas a ser medido en la realidad. En la realidad, y ahí está el problema. Todos nosotros quisiéramos que Dios nos dejara tranquilo en la realidad, ¿no? Y esto era lo que hacía la mitología griega y la mitología romana. Bueno, que no vamos a hablar de eso hoy, pero la mitología griega y la mitología romana, ¿qué hacen? Dividen al hombre. ¿Vieron ustedes? Hay un hombre, la mitad hombre y la mitad animal, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, es la mitología es la mitad para Dios y la mitad para nosotros. ¿Entiendes? O sea, a nosotros nos gusta la mitología y ser cristianos mitológicos. O sea, un poco para Dios y un poco para mí. ¿Sí? Entonces el Señor les habló a ellos, y después que les habló, le dijo, ahora vamos a medir. Pasemos al otro lado. ¡Aleluya! Pasemos al otro lado. Y esa es la que a mí no me gusta. No me gusta nada, ¿por qué? Porque ahí viene la medida. Ahí el Señor me va a aplicar cuánto oí, si le regulé, no le regulé, cuánto y qué me pasó, ¿sí? Ahora miremos, por favor, porque el Señor trabaja de esta manera, tiene que llevarnos al plano de la realidad, porque si no nos lleva al plano de la realidad, ¿sí?, nunca vamos a ser una iglesia influyente en el mundo, nunca vamos a cambiar nada, siempre vamos a ser los mismos y nos va a seguir yendo como vamos. ¿Por qué? Porque es la mitad, ¿sí? La mitad para Dios, la mitad para mí. Usted calcule ahora dónde y cuánto ha oído, porque a partir de hoy, y escuche bien lo que le estoy diciendo, a partir de hoy, el Señor, no yo, porque si fuera por mí, imagínense, yo le doy, hago pruebas, los apruebo a todos. Pero no yo, el Señor es el que mide. ¿Usted oye? Oiga con atención hoy. Ponga mucha atención. Una de las cosas maravillosas que hay es que usted en la iglesia tiene buenos predicadores, buenos pastores, mucha palabra. Los miércoles escuela de ministerio, el viernes los talleres, los martes, jueves célula, donde se repite la palabra. Póngale atención al oído. Abra la regulación. Tenga cuidado con oír poco, porque si tiene poco,
Ya está dicho, tiene poco, se lo van a quitar. Y no somos nosotros, porque yo no lo amenazo, yo no tengo interés en amenazarlo, yo no quiero que a usted le pase nada. ¿Sí? Cuando le pasa algo, uno sufre con usted. Yo no quiero sufrir con usted, yo quiero que a usted le vaya bien, que se levante, que sea pleno, que le vayan muy bien las cosas. Pero no depende de mí. Yo puedo llorar, yo puedo orar, pero el Señor me va a decir, mirá, me reguló para abajo, no tiene más. Pero Señor, por favor, no tiene más. Y yo le voy a decir, y yo voy a llorar como hacía Moisés, pero el Señor tiene regulado, no yo. ¿Está bien o no? ¿Me siguen? No es que yo quiero que usted, no me interesa, ¿sí? Al contrario, para eso somos los pastores, para defenderlo de Dios si usted quiere. Aleluya. Bueno, que Moisés hizo lo mismo, ¿no? Defendió al pueblo, dijo, Señor, si vas a matar a este pueblo, a mí también, quítame del libro de la vida. Quítame a mí primero. Y el Señor dijo, no. ¿Qué quieres? ¿Vieron ustedes o no? Así que los pastores, ¿para qué somos los pastores? Para defender a la gente, incluso de Dios. ¿No? Estoy diciendo algo muy arriesgado, ¿no? Es lo que ustedes creen. Bueno, cuidado con el pellejo. ¿Sí? Que la quemazón es grande, ¿ah? Mire que la humeada, el Señor es Señor. Bueno, y uno tiene que tener cuidado con estas cosas. Bueno, entonces el Señor le dice, ahora vamos a ir al otro lado y vamos a probar la fe. Vamos a probar la semilla. Vamos a probar hasta dónde. Vamos a probar qué han oído, qué han escuchado, qué han aprendido, qué han guardado y qué tamaño de fe tienen. Porque cuando el Señor dice y habla sobre los tamaños de fe, el Señor en realidad está diciéndonos que Él va a probar esto y lo va a probar fuertemente. Así que dijo, pasemos al otro lado. Esta frase me asusta. Pasemos al otro lado. ¿Qué había al otro lado? Estaba Gadara, ¿no? ¿Con qué se iban a encontrar? Con una persona, según Marcos, una persona, ¿sí?, que salía de los sepulcros, todo un lugar atado por Satanás, atado por el diablo, ¿sí? Para allá iban. Pasemos al otro lado. Ahora yo quiero mostrarle algo esta mañana, que todavía no estamos llegando, que tiene que ver con cómo Dios nos quiere tratar. ¿Y por qué usted está donde está? Usted me dirá esta mañana, y algunos hermanos estarán en la tormenta. No, en una tormenta. Pero miren, por favor, ¿de qué se trata esto? Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. O sea, le tomaron como estaba, implica que no tenía nada, ni cepillo de dientes, ¿no? Así, ¿no? Se iba para otro lado, ¿no? Estaba así como estaba, así se puso, ¿sí? Sin tomar alguna ropa mayor, nada, solamente como estaba, ¿sí? Había estado ministrando, había estado predicando, había estado, ¿sí?, en mucho desgaste. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ¿sí? Se levantó una gran tempestad de viento, ¿sí? Un viento terrible, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿El Señor no sabía que iba a venir una tormenta? ¿Y para qué va por la tormenta? Porque, claro, todos los hermanos dicen, no, porque el Señor sabía que iba. ¿Y para qué va por la tormenta?
A mí lo que me asombra del Señor es que el Señor va por donde se supone que no hay que ir. Dijo, pasemos al otro lado. Claro, todos contentos, vamos con el Señor. ¿Cómo nos puede ir? Re bien. ¿Cómo nos va a ir con el Señor? Re bien. Pero ¿quién se imagina que el Señor nos va a llevar a la boca de la tormenta? A mí no me gusta eso. ¿Ustedes les gusta? ¿Cuántos quieren ir al otro lado con el Señor? Pasemos al otro lado. Bueno, descubramos lo que hay al otro lado. Vamos al otro lado, ¿no? Empecemos, trabajemos, hagamos algo al otro lado, ¿no? Como estamos diciendo nosotros, vamos a Tucumán. Bueno, vamos a Catamarca, vamos a Catamarca. Vamos. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Eso implica que estaba con agua por todos lados. Si ustedes han visto Poseidón o alguna cosa así, bueno, era más o menos lo mismo. Pero ustedes, el barco ya no daba más. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Bueno, depende qué tipo de barca era, ¿no? Si era más o menos grandecita. Se supone que la popa, en la parte posterior, donde está el timón, y hay alguna habitación, un lugar donde dormir, ¿sí? Y el Señor, ¿sí?, estaba dormido de verdad, estaba cansado, agotado. No sé si usted alguna vez ha dormido cansado y agotado. El otro día, cuando fue el viernes, ¿no?, llegué tan cansado y agotado que me dormí como 2 horas. Estaban todos los chicos, gritaron, tenían la televisión encendida, no escuché nada. No sé qué pasó. Y ahí me di cuenta lo que le debe haber pasado al Señor. El Señor no había escuchado nada, ni que tormenta, que si me muero o no me muero, no sé de nada. Estaba la tormenta, ¿sí?, se anegaba. Y él estaba en la popa, ¿sí?, en la habitación o en el lugar donde podía dormir, durmiendo sobre un cabezal. La barca se hacía para allá, se hacía para acá, casi no despertaba. Yo no sé cómo se hace eso. ¿Sí? ¿Usted sabe cómo se hace eso? Yo tampoco. Pero estaba tan dormido y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y ustedes saben? ¿No tienes cuidado que perecemos? Siempre los discípulos tan oportunos con sus comentarios, ¿no? ¿Sí? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No? Y me imagino la desesperación también de ellos y las palabras desesperadas, ¿sí? Por supuesto, acá está relatado, pero si uno pudiera ponerlo en la realidad, esas palabras, ¿sí?, ¿cómo sería la voz? ¿Cómo sería el dolor? ¿Cómo sería el como maestro? ¿Sí? Te vamos a perder a ti también. Nos vamos a perder todos. Estamos a punto de morirnos. Vamos a perecer. Fíjense ustedes, la lección número 1 de la realidad. La fe de ellos, ¿cuál era? No morir. Yo me muero. Maestro, prepárese, maestro, también, porque acá nos morimos todos, incluido usted. El que tiene oídos para oír, oiga. No regulen la fe. Y cuando oigan, no regulen. Estaban todos regulados, ¿no? Están todos regulados y cerrada la oreja para entender el tema de la fe. No había forma, no le había entrado una palabra de fe. Pero pastor, ¿no habían visto milagros? Sí, habían visto milagros, señales, enfermos sanados, los cojos que se levantaban, pero no había fe. ¿Por qué? Porque la tenían regulada. Y ese es mi temor con nosotros, que estemos regulados, que el diablo, Satanás, nosotros mismos hayamos regulado la fe
hayamos regulado el oír y digamos hasta acá. Y entonces tu vida nunca va a poder pasar esa tormenta. ¿Sí? No se puede pasar la tormenta. Fíjense lo que pasa ahora. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bueno, nosotros tal vez, escúcheme bien, nosotros, ¿qué haríamos nosotros frente a esta realidad? ¿Qué haríamos? Entraríamos en gozo, cantaríamos, sacaríamos la pandereta, ¿no? Sacaríamos los tambores y los tubos y las trompetas y alabaríamos al Señor y diríamos: ¡ah, grande Señor! ¡Ah, grande es el Señor que nos ha dado la victoria! ¿Sí? Eso es lo que nosotros decimos que haríamos. Mentira. Se hizo grande bonanza. Y diríamos nosotros, y caeríamos a los pies del Maestro. Porque esto dice, ¿no? Hay pastores que dicen, cuanto más milagro hay, la gente más cree, y la gente más viene, y la gente más... No, pará, no es así. Se hizo grande bonanza, todo en silencio, un silencio que se oía todo. Hasta un segundo antes nos moríamos, ahora se hizo grande bonanza. ¿Y usted cree que ellos dijeron: ay, estamos vivos, vamos a vivir, el Señor ha hecho un milagro, aleluya, alabado sea el Señor? ¿Vieron ustedes? Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? El Señor los miró y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Bueno, yo le diría al Señor: bueno, ahora sí que no tengo miedo de nada, Señor, está todo tranquilo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienen? Por supuesto, aparecen los hermanos inteligentes, los filósofos, los teólogos. Y la pregunta es: ¿cómo se tiene fe, maestro? ¿No? ¿Cómo no tenéis fe? Dice el Señor. Por supuesto, el hermano va a decir: ¿cómo se tiene fe? ¿Cómo yo adquiero fe? ¿Cómo compro fe? ¿De dónde saco fe? Señor, enséñeme a tener fe. Pero el que pregunta cómo no tienen fe es el Señor. Y el Señor quiere una explicación de por qué no tenemos fe. ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué viniste esta mañana, para hacerlo práctico, sin fe? ¿Qué te comió la fe? ¿Cuándo empezaste a regular? Eso es lo que, ¿se acuerdan ustedes que el Señor le decía? Yo lo mido. O miren cómo oyen, porque los vamos a medir. Dice: ¿y cómo lo mide? ¿Cómo no tienen fe? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? Amedrentamiento tiene que ver con infundir miedo. O sea, infundir significa que estaban llenos de miedo, que se les había metido el miedo y el miedo los aterrorizaba, que incluso tiene que ver con estar temblando de miedo. Ahora, yo no sé ustedes, pero si yo veo a alguien temblando de miedo porque estaba en una tormenta, se calmó todo, pero está recién salido de la tormenta y usted lo ve así, temblando: ay, tengo miedo, usted no le va a decir: ¿dónde está tu fe? Usted no le va a decir eso. Porque usted dice: pobrecito. ¿O no? El Señor no le dijo pobrecito, le dijo: bueno, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Porque estaba basado en ¿qué cosa?
en todo lo que él le había enseñado sobre la fe y la regulación del oído para no tener fe en la vida de ellos. Pero lo más que me asombra es lo último. A los apóstoles, a los discípulos, les dio más miedo que un mar embravecido, que la muerte y que morirse, les dio miedo el Señor. Yo no sé qué cara tendría el Señor ese día. Pero miren, entonces, versículo 41, no le estoy diciendo nada. Entonces temieron con gran temor y descubrieron algo, que Jesús no era lo que ellos pensaban. Descubrieron que el Señor, el Maestro, no era quien ellos creían. Se decían el uno al otro, al oído: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y temblaban. Si antes temblaban por la tormenta, empezaron a temblar más de temor, se llenaron de miedo. Agárrame que me desmayo, agárrame que me desmayo. Pero no, la tormenta es Él, tiene algo. Oh, Señor. Moisés decía algo: estoy espantado y temblando. Así que usted quiere ver un milagro, así que usted quiere ver señales, así que usted quiere ver prodigios. Yo no sé qué nos va a asustar más, si la enfermedad o el milagro. Los discípulos estaban desconcertados por el milagro, estaban que no podían ver, no podían entender. Cuando el Señor le dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? No se dieron ni cuenta de la pregunta, pero sí se dieron cuenta de que no estaban frente a alguien normal. Hace un poco de rato habían venido la familia de Jesús para buscarlo, porque decían: está fuera de sí. Ustedes saben que los locos no producen milagros. Pero este loco producía milagros. Y no producía cualquier milagro. No era simplemente sanidad, sino era algo que impactó profundamente a los discípulos. Parecía que lo conocían. Parecía que sabían quién era. Decían que era Jesús el Nazareno. Estaba viviendo en Capernaum. Estaba viviendo con ellos, comía con ellos, caminaba con ellos, hacía milagros con ellos. Pero cuando les pasó esto, dijeron: Maestro, ¿quién eres? Pedro, ¿quién es? ¿Tú sabes quién es? No. ¿Y tú sabes quién es? No. ¿Quién es? Por favor, aclárenme con quién estoy. Nuestra vida cristiana, nuestra vida no puede ser la vida que llevamos. Hay algo más que te estás perdiendo. Hay algo donde el Señor te va a meter y te va a llevar en un pasemos al otro lado. Salgámonos de aquí y pasemos al otro lado, porque hay algo que el Señor va a cambiar en tu vida. El Señor va a transformar un concepto, una idea que tú tienes de Él, y nos va a asustar. Nos va a asustar, pero tiene que ver con el oído. Hemos regulado mucho el oído. Hemos regulado el oído. Y si hemos regulado ese oír tanto, hoy a la mañana yo quiero decirte: el Señor, uno de estos días, te va a decir: pasemos al otro lado. Y va a comenzar un tiempo de transformación tremenda.
Una tormenta se va a desatar solo para calmarla a Él, para que tú entiendas que Él es más de lo que tú piensas. Esto tiene que ver con algo mayor, no tiene que ver simplemente con la iglesia, tiene que ver con Él. Yo esta mañana me gustaría que usted descubriera, después de tener miedo del mar y estar llenos de miedo por la tormenta, temieron de Él con gran temor. Jesús el Cristo infunde más temor que la peor tormenta y nos desconcierta para encontrarnos con Él, para poder cambiar y ser transformados y llevados a su imagen, para que la semilla de la fe que ha sido plantada haga ese árbol grande donde pueden venir las aves del cielo y refugiarse. Tenemos que pasar por la tormenta. No puedes no pasar por la tormenta. Esta mañana dejemos que el Señor nos lleve a la otra orilla. Oye bien esta mañana. Cree esta mañana. Comienza tu lección de fe. Tal vez ya estás en la lección de fe. Tal vez estás pasando la tormenta y esta mañana decías, no aguanto más la tormenta. No soporto más. Pero soporta, porque ya Él se levanta. Ordena las cosas para que nuestra fe esté en aquel que es mayor y poderoso que toda la historia, todas las cosas, Jesucristo en Nazaret. Póngase de pie esta mañana. Padre, esta mañana les he hablado esta palabra donde tú nos vas a llevar como iglesia a descubrir lo que tú eres. Señor, no eres simplemente Jesús, el Hijo de Dios. Eres el Todopoderoso Dios. Pero esta mañana, Señor, estamos inmersos en la visión de las tormentas, inmersos, Señor, en lo que pasa a nuestro alrededor. Y estamos perdiendo de vista la fe que calma la tormenta y nos lleva otra vez al lugar de paz, al lugar tranquilo. Señor, esta mañana háblale a tu pueblo, háblale a tu iglesia, para que tu iglesia entienda el cambio. Y muchos de ellos esta mañana pasen la tormenta, pasen la oscuridad, pasen el dolor, pasen esto que no pueden, esto que dicen que no pueden, porque tú nos estás preguntando esta mañana, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué te has llenado de temor? Padre, esta mañana ayúdanos a revisar lo que hemos oído durante tantos años, porque tenemos ganas de desmayarnos, de tirarnos y de decir, Dios, no puedo más. Pero la tormenta está midiendo nuestra fe, nuestro oído. La tormenta está midiendo lo que somos.
Señor, esta mañana ven sobre la iglesia. Ven sobre la iglesia. Ven sobre la iglesia. Mi hermano, mi hermana, esta mañana el Espíritu Santo conoce todo. Él está en medio de nosotros para llevarnos y conducirnos a donde Él nos ha llamado, porque Él nos buscó, nos llamó y nos está conduciendo, y te va a sacar, y te va a sacar, y te va a levantar. Y esta mañana el Señor está midiendo tu fe, está midiendo cómo has regulado la fe. Y esta mañana hay muchas cosas que no han pasado todavía en tu vida, muchos milagros que todavía no han ocurrido, porque tu fe está regulada a cero. Pero esta mañana, si tu oído se abre y tú entiendes, te vas a sanar, te vas a liberar, las cadenas van a caer, la tormenta se va a apagar y vas a ver lo que nunca viste, nunca. Señor, esta mañana es tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. Que esta mañana, Señor, la iglesia no regulemos la fe, sino esta mañana oigamos con amplitud y entremos en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. Señor, esta mañana muchos hermanos y hermanas que están en el momento donde ellos han pensado en tirarse del barco, pero esta mañana, Señor, tú nos estás invitando, nos estás convocando a ver cosas que nunca vimos. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar acá. Usted esta mañana crea, Señor, crea profundamente. Crea esta mañana. Crea esta mañana. Aleluya. Crea en esta mañana. Apodérate esta mañana en la fe del Señor. Aleluya, Maestro. Puedes invitarnos cuando tú quieras. Nosotros queremos pasar al otro lado. Vamos a pasar contigo, porque hay mucha necesidad del otro lado. Hay todos pueblos enteros que están esperando que alguien cruce hacia ellos. Señor, ayúdanos esta mañana. Gracias. Aleluya. Adore al Señor esta mañana con confianza. Adórele con confianza. Dígale, Maestro, he tenido tanto miedo en la vida de tantas cosas, de estar solo. He tenido miedo de quedarme sin nadie. He tenido tanto miedo de vivir en la soledad, en la amargura. He tenido miedo. Hay tantos miedos. Pero esta mañana quiero un solo miedo. Es tener miedo de ti. Un miedo profundo. Porque tú eres el único que calma mis tormentas. Eres el único que calma mi dolor. El único que calma mi amargura. El único que sabe de mí, Señor. Ven esta mañana, ven. Ayúdanos. Ayúdanos. Aleluya, aleluya. Aleluya.